Por eso en esta mañana quiero darte rapidito estas 4 cosas por las cuales el Espíritu Santo nos guía. La característica principal de los hijos de Dios entonces es que son guiados por el Espíritu Santo. En la Biblia hay muchísimos pasajes que nos cuentan cómo el Espíritu Santo guió a los personajes de la Biblia y vamos a ver solo algunos nada más. Por ejemplo, Jesús sintió el impulso de pasar por Samaria para hablar con una sola mujer que luego sería el factor de salvación para toda una ciudad. La mujer samaritana, ¿ustedes se acuerdan de eso? Pero se dice que Jesús sintió un impulso. Dice, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Samaria tenía miles de personas, pero había una sola a la cual Jesús fue impulsado. Una de las maneras que nos guía el Espíritu Santo es a través de impulsos. Hay algo, no sé por qué tengo que ir a la casa de tal persona. Y cuando vas a la casa y empezás a hablar del Señor, decía, menos mal que viniste, porque yo necesitaba escuchar esta palabra. Esta mujer que se encontró con Jesús necesitaba escuchar lo que Jesús le dijo. Y ella fue y le contó a toda su aldea y se convirtió toda la aldea de repente. ¿Ves cómo hace Dios? Dios juega así. Él te impulsa porque sabe que cuando toques a alguna persona se va a tocar todo un entorno. Dicen amén a eso. Felipe, el evangelista, escuchó la voz del Espíritu. Un ángel le dijo, ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, donde ahora hay una guerra terrible. Ve y desciende, un camino desierto. Desciende. Y el Espíritu Santo, cuando fue el camino, le habla a Felipe, le dice, acércate a ese carro real. Había un personaje muy importante que iba por ese camino en un carro real. Y cuando él le hizo caso al Espíritu Santo, se encontró con el funcionario real de Etiopía, que iba leyendo la Biblia. Miren qué casualidad. Una persona que estaba interesada en cosas espirituales. Y había conseguido una Biblia. La Biblia no era barata en aquel entonces, no se bajaba la aplicación para leer la Biblia. No había Biblias para el pueblo, la tenían solamente los sacerdotes, la tenían solamente los rabinos. Y él porque era un funcionario real, debía tener mucho dinero, había conseguido una Biblia. Un rollo de la Biblia. Y se lo estaba llevando para Etiopía. Y estaba chocho con la Biblia. Es decir, tengo una Biblia, este libro hebreo que todos los hebreos leen, yo quiero saber qué hay. ¿Y qué compró? ¿Qué libro te gustaría comprar? Y dijo, dame el libro que todos ustedes nombran, Isaías. Quiero aprender algo de Isaías. Y dice que iba leyendo a Isaías. Escuche. Y se acerca a Felipe y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don? Acá andamos, leyendo la Biblia. Y le dice Felipe, ¿pero usted entiende lo que está leyendo? Y el otro le dice, ¿cómo voy a entender si no me lo explica nadie? Ese fue el diálogo, escuche, el diálogo entre Felipe y este etíope, un funcionario real. Estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo nada. Entonces Dios, que estaba viendo que aquí podía haber una posibilidad, Etiopía, no sé si se acuerdan de África, África tiene como un cuerno así, en el lado este de África, África es todo un cosito así, pero tiene un cuerno acá. Bueno, Etiopía está ahí en el cuerno, enfrente de Arabia, justo, Etiopía. Etiopía era una nación muy grande en aquel entonces, y Dios dijo, voy a enviar a mi siervo para que hable con esta persona, que está leyendo la Biblia y que no entiende nada y está leyendo Isaías 53. Qué importante es esto, hermano. Dios te va a guiar a personas que tienen necesidades espirituales, pero no hay nadie que le explique. No hay nadie que les lea la Biblia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Déjate usar por el Señor. Felipe se dejó usar por el Señor. Mire, este hombre fue factor de salvación para gran parte de África. Etiopía fue la única nación de África que no fue colonizada por nadie. Y es una nación que está bajo el Evangelio hace miles de años. Porque a partir de este hombre que llegó y llevó el Evangelio de Etiopía, hay iglesias tan antiguas cavadas en las montañas, hechas en las montañas. Es un espectáculo ver lo que pasó en Etiopía y todo comenzó por una sola persona guiada por el Espíritu Santo. Dicen amén a eso. San Pablo tuvo una visión una noche
de un hombre de Macedonia, en Grecia, en el interior de Grecia, que le imploraba, ven aquí y ayúdanos. Ve cómo hace el Espíritu en sueños. Lo guió a San Pablo para que vaya a Grecia a predicar. Y llegan a la ciudad de Filipos, ahí en Macedonia, y fue la primera ciudad de Europa en recibir el Evangelio. Allí se convirtió una mujer muy importante que se llamaba Lidia, una vendedora de telas que adoraba a Dios junto con otras mujeres en una célula de oración, ¿no? Podemos decir que se reunían en el río a las 3 de la tarde a orar juntas. San Pedro tuvo una visión de parte del Espíritu Santo en la que Dios le revela que aún los no judíos también pueden ser salvos por la fe en Jesús. Miren, todos estos encuentros del Espíritu Santo con estas personas fue factor de salvación para alguien. Porque Dios ama a las personas. Y ama especialmente a los que todavía no le conocen y quieren que lo conozcan. Y cuando nosotros estamos listos, disponibles, dispuestos para Dios, acordate, vas a ser factor de bendición. Yo sé que viniste aquí con problemas, a lo mejor con dificultades, que tenés ganas que se solucionen tus cosas, pero Dios se va a encargar de eso. Primero y principal, y que quiere que vos seas factor de bendición para tu entorno, para todos aquellos que están a tu lado. Yo podría seguirte nombrando muchas partes de la Biblia donde el Espíritu de Dios es protagonista y guiando a sus hijos para la salvación y bendición de miles de personas. Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Eso lo dijo por el Espíritu Santo que vendría en Pentecostés para llenar a los discípulos de su poder y su compañía. Una persona que no es guiada por el Espíritu Santo es como un huérfano, no tiene padre, no tiene destino, no sabe dónde va. Si ustedes y yo, hermanos, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces estamos renunciando a la paternidad que Dios quiere ejercer sobre nosotros. Y hay muchísimas maneras en que el Espíritu Santo nos puede guiar, pero yo te voy a nombrar solamente 4 en esta mañana. Primero, la oración en el Espíritu. En todo lado donde voy, cuando yo nombro la oración en el Espíritu, la mayoría que escucha se queda en blanco porque no entiende qué significa la oración en el Espíritu. Entiende lo que es orar. Cualquier persona, aunque no sea cristiano, no conozca a Dios, sabe lo que es la oración. Es más, cuando saben que venimos a la iglesia, te piden oración. Ay, no pueden rezar por mí, ¿viste? Algunos dicen rezar. Oh, por favor, hagan una oración por mí, recen por mí. Bueno, cualquiera sabe lo que es rezar, lo que es orar, pero no todos saben lo que es la oración en el Espíritu. En Antioquía dice la Biblia que había un grupo de hermanos orando y ayunando y en un momento habló el Espíritu y les dijo, es tiempo de apartar a Bernabé y a Saulo para que hagan una obra. ¿Se acuerdan de eso, los que han leído la Biblia? La idea de este contexto era que el Espíritu Santo estaba orando ahí con ellos. Los hermanos no estaban orando al Espíritu, estaban orando con el Espíritu. Eso es orar en el Espíritu. En el primer concilio cristiano sucedió que estaban reunidos los apóstoles para resolver un asunto difícil y dice así el libro de los Hechos. Y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer otra carga a los hermanos. ¿Escucharon? Y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer otra carga. Ellos estaban reunidos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio una opinión sobre el tema y a ellos les pareció bien. Esto es grandioso, hermano. Ahí estaban los discípulos porque ese mismo Espíritu que habló y que opinó, imagínense, estaban perturbados los apóstoles porque había un problema muy grande y no sabían resolverlo. Entonces se juntaron a orar e invitaron al Espíritu Santo a la oración. ¿Es tu costumbre invitar al Espíritu Santo a tu oración diaria? Porque muchas veces sacamos la lista que tenemos para pedirle cosas a Dios. Pero nos perdemos ese momento hermoso de orar con el Espíritu Santo. Y orar en el lenguaje del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu se exprese a través del lenguaje celestial, del don de lenguas. El don de lenguas es un don que da el Espíritu Santo justamente para orar. Y ¿saben qué? Nunca he visto un tema de opinión diversa como este tema.
Y este tema es muy claro en la Biblia. San Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Y lo hablo en el ámbito privado cuando oro, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. La edificación personal viene por el orar en lenguas. Y lo voy a decir otra vez, la edificación espiritual personal viene por el orar en lenguas. Los evangélicos somos conocidos por el don de lenguas. Si usted no ha tenido la experiencia de hablar en lenguas en su oración, usted está orando la mitad del potencial que podría estar orando. Pídele a Dios, Señor, dame lenguas espirituales para poder orar en lenguas espirituales. ¿Por qué yo necesitaría lenguas? Yo he escuchado esto, miren, yo no necesito lengua. No, a mí no me importa ese don. No las necesito, no las quiero. Jesús oraba en lengua, hermano. La Biblia dice una promesa en el Antiguo Testamento, dice, y le daré lenguas que no entienden, lenguas que no van a entender. Dios mismo dijo, le daré a este pueblo un lenguaje que nadie va a poder entender, pero yo sí lo voy a poder entender. Cuando usted y yo oramos en lenguas, hermano, el diablo no puede entender las lenguas celestiales porque le son vedadas. Él no puede escuchar las lenguas celestiales y no las entiende, porque cuando oramos en lengua delante de Dios, oramos directamente a Dios. O sea, no soy yo el que ora, es el Espíritu Santo el que está orando en el lenguaje del cielo. Las lenguas que nos da el Espíritu son el lenguaje celestial para poder orar, para poder pedir con fe, para poder ir directamente a lo que necesitamos. ¿Cuántas veces necesitamos un trabajo pero no sabemos cuál trabajo? ¿Cuántas veces necesitamos tomar una decisión pero tenemos varias opciones y no sé cuál es? El orar en lengua es especial porque cuando el Espíritu ora, ora de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, es una oración directa al Padre. Si esto es materia de opinión en vos, digo, si yo no, a mí eso no me gusta. Yo te digo, anda a la Biblia y ve lo que pasaba con los primeros cristianos. Yo tuve la experiencia y tengo la experiencia de orar en lengua y te digo, no es lo mismo que orar en español. Oro en español y oro también en lenguas. Buscá los dones mejores, dice la Biblia. Y los dones mejores tienen que ver con dones de revelación, tienen que ver con dones de comunicación. Y el don de comunicación de lengua es un don para orar delante del Padre. Hoy vamos a orar para que recibas eso, para que Dios te lo dé y para que nunca más seas la misma persona en la oración. Dios te va a guiar a través de la oración en el Espíritu. Si todavía no la has experimentado, es importante que lo hagas. La preposición en el Espíritu también puede significar por el Espíritu o con el Espíritu. Así que yo puedo orar en el Espíritu, con el Espíritu o por el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Yo creo que este es el tiempo en que le digamos a Jesús lo que los discípulos le dijeron a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Los discípulos sabían orar de chiquitito. Cualquier judío iba a la sinagoga desde muy chiquito y los rabinos le enseñaban a orar. Sus padres les enseñaban a orar. Y oraban siempre. Los judíos siempre oraban. Pero cuando ellos vieron orar a Jesús, dijeron, esta persona ora diferente que nosotros. Estaban fascinados con el tipo de oración de Jesús. Por eso se acercaron todos, se pusieron de acuerdo y fueron y le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. La segunda manera en que nos guía el Espíritu Santo es a través de la lectura de la Biblia en el Espíritu. Todo lo que se hace con la mente, con la inteligencia, con el razonamiento, no lleva mucho fruto para Dios. Él decidió que todo lo que pasa en este mundo pase a través de cristianos llenos del Espíritu Santo. Nosotros, queridos, no descubrimos pasajes de la Biblia, se nos revela por el Espíritu Santo. Nadie puede entender la Biblia si no es por revelación. Cualquier persona a la que vos le hayas regalado una Biblia te dice, sí, la empecé a leer, pero no entendí nada. Y es lógico, porque se tiene que discernir a través del Espíritu Santo. Por eso el eunuco el etíope que estaba leyendo la Biblia, dice, no entiendo nada. Menos mal que viniste para explicarme. Porque la gente necesita al Espíritu Santo en su corazón para poder leer la Biblia.
Para el hombre natural las cosas espirituales como leer la Biblia son una locura. No las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. Pero el espiritual, vos y yo, entendemos todas las cosas que nos revela el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera nos hemos imaginado son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y te la va a revelar a vos y a mí. Amén. Aleluya. Querido hermano, querida hermana, busque revelación, no busque conocimiento, busque revelación. El conocimiento envanece, pero la revelación trae el pensamiento de Dios a la tierra. Lea la Biblia con el Espíritu Santo. No sé qué autor de libros que ha leído usted a lo mejor admira. Yo admiraba a algunos de ellos y me hubiese gustado mucho conocerlos personalmente. Y cuando leía sus libros, poder preguntarle cosas de sus libros. Cuando nosotros leemos la Biblia, el que inspiró y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Por qué no invitar al Espíritu Santo a ese momento cuando lees la Biblia y le decís, Señor, voy a leer tu palabra? Tú inspiraste a los escritores de la Biblia. La Biblia dice que fueron inspirados ellos por el Espíritu Santo. Cuando la palabra inspirado significa insuflados, dirigidos, llevados. El Espíritu Santo les llevaba la mano para escribir lo que Él quería que escribiesen. Por eso tenemos la Biblia hasta el día de hoy, porque es el Espíritu Santo el que la inspiró. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, feliz tú, Simón. ¡Qué bueno! Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? Pedro no. La roca era la revelación de quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Cuando leas la Biblia, anímate a leerla con el Espíritu Santo y se te va a abrir un panorama tan nuevo y tan bueno que nunca vas a querer leer la Biblia con el razonamiento, vas a querer leer la Biblia en la inspiración del Espíritu de Dios. Dicen amén a eso. La tercera cosa, ¿cómo nos guía el Espíritu? A través de la paz que da el Espíritu. Una de las maneras más seguras de saber si el Espíritu Santo te está guiando hacia su voluntad es la paz que sentimos al pensar en eso. La paz debe ser el árbitro que desate todo conflicto de dudas, de incredulidad, de inseguridad. Así que si no te trae paz, escucha esto, si no te trae paz, espera, no tomes decisiones. Si algo no te cierra, no te muevas. Voy a hacer este nuevo emprendimiento, voy a encontrarme con tal persona, voy a empezar una nueva relación o lo que sea que fuere. Si todavía algo adentro hay que no te cierra, no hagas nada, no te muevas. No significa que no sea de Dios lo que estás sintiendo. Significa que debes esperar el tiempo del Espíritu Santo cuando la paz te gobierne. Pues si ves, mi esposa me cuenta que cuando yo recién llegué acá a la iglesia, después de un tiempito que llegué a la iglesia, éramos vecinos, pero nos conocimos más aquí en la iglesia. Yo la veía pasar a Sonia a comprar el pan a la esquina de la panadería. Era mi vecina, vivíamos una avenida de por medio, nada más, media cuadra y media cuadra. Pero cuando yo empecé a venir a la iglesia, ella ya hacía mucho que venía acá a la iglesia y nunca me evangelizó. Ella vivía a media cuadra y nunca me evangelizó. Pasaba por adelante y no me evangelizaba. Cuando llegué acá, ella me cuenta que le decía a las chicas de acá a la iglesia, yo no sé por qué, pero este chico yo lo veo y me trae paz. ¿Viste lo que era? Se tenía que casar conmigo. ¿Ves lo que es la paz? Miren lo que decía Colosenses 3:15. Hoy no dice lo mismo, pero bueno. Dice Colosenses 3:15, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Y la paz de Cristo es la paz del Espíritu Santo. Si tenés que tomar una decisión y todavía no te cierra, las cosas se complicaron un poquito, no te muevas. Decirle así al que está al lado, ni se te ocurra moverte, ni se te ocurra.
Ay, yo no sé si esto es de Dios, si no es de Dios. ¿Estará bien esto que hago? Ni lo hagas. Claro, lo hago por fe. ¿No? ¿Qué por fe? Te largás a la aventura sin la confirmación y la paz que viene del Espíritu Santo. Mirá, antes de recibir el mandato de ir a Macedonia, que era ese varón que había tenido la visión de ir a Macedonia, a Grecia, Pablo y sus amigos quisieron entrar en algunas ciudades, pero varias veces el Espíritu Santo se los impidió. Ellos tenían buenas intenciones, pero lo que querían hacer no estaba dentro de los planes del Espíritu Santo. Y luego se darían cuenta por revelación que Dios quería entrar en Europa con el Evangelio. Ellos querían seguir en Asia. Iban a Éfeso y encontraban algún tipo de traba. No sé por qué no podemos predicar, el Espíritu Santo no nos permite. Mire, el Espíritu Santo no le estaba permitiendo predicar la palabra. Y le dijeron, en esa ciudad no quiero que entren. Entonces vamos a la otra, en esa tampoco quiero que entren. Y la otra tampoco. Te di una visión para que vayas a Macedonia, porque yo quiero salvar a Europa. Macedonia va a ser la puerta para entrar a Europa. Dios quería salvar y quería que caiga el Imperio Romano. Escuche, la entrada a Europa fue el comienzo del final del Imperio Romano, porque cayó el Imperio Romano a los pies del Evangelio. Por último, digan, ay, por fin, con el frío que hace. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo a través de la conciencia? La conciencia es el testimonio interno que nosotros tenemos de parte de Dios. Romanos, en la carta de los Romanos, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:16, porque el Espíritu Santo nos habla lo más profundo del alma y nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez te has sentido medio dudando si seré hijo de Dios o no? El Espíritu Santo tiene siempre alguna manera de hacerte sentir que sí sos hijo de Dios. Hay un testimonio, ¿ves? El testimonio es, alguien está diciendo, sí, esa persona es mi hijo, es mi hija. Todos los seres humanos tienen conciencia, todos. Dios puso allí la conciencia para escribir en el alma de las personas sus leyes. Hermanos, todos saben, los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios, todos saben lo que está bien y lo que está mal. Todos. Aún los que nunca en su vida escucharon los 10 mandamientos saben que matar está mal. Los pueblos originarios indígenas de algunos países que nunca vieron la civilización, ni tuvieron escritura, ni libros, ni Biblia, ni nada, saben lo que está bien y lo que está mal y proceden de acuerdo con eso. Unos misioneros que entraron al interior del Brasil hace muchísimos años atrás, se contaba que llegaron a un pueblo que nunca habían visto a un blanco, a un misionero, estos altos, viste, grandotes, los misioneros que venían de Estados Unidos. Y cuando los conocieron a la aldea, eran unas 200 personas en la aldea, se asombraron de que tenían una organización social en esa aldea de 200 personas, donde nunca había llegado la civilización, una organización de premios y castigos. Castigaban a los que robaban, a los que mataban y premiaban a aquellos que daban vida, a aquellos que estaban haciendo cosas buenas para la comunidad. Y ellos decían, ¿de dónde aprendieron esto? La ley de Dios está grabada en cada ser humano que nace sobre esta tierra. Todos saben lo que está bien y lo que está mal. Y si no fuera así, hermanos, ¿sabe cómo sería este mundo si no supieran los seres humanos lo que está bien y lo que está mal por instinto? Esto no es instinto, es conciencia de Dios. No lo pueden definir así, pero todos saben lo que está bien y lo que está mal. La conciencia se puede contaminar, dice la Biblia. Jesús dijo, no piensen que por comer cosas se van a contaminar. Están preocupados por eso. Esto no se come porque me contamina. ¿Sabe lo que contamina? Lo que ustedes hablan contamina a las personas. Y lo que ustedes escuchan contamina su alma. Se contamina el alma. Lo que está dentro se contamina cuando usted escucha de estupideces.
Cuando se ponen a hablar con gente cosas que no deberían estar hablando, o se ponen a escuchar cosas que no tendrían que estar escuchando, contaminan su alma, se puede ensuciar el alma, se puede suprimir la conciencia, se puede ensuciar, se puede suprimir, se puede cauterizar. La palabra contaminar la conciencia significa profanar la conciencia. ¿Sabe lo que es profanar? O sea, no respetar lo sagrado que Dios dio, que es la conciencia. La conciencia que Dios nos dio es sagrada. Si no fuera por ello, hubiésemos matado ya a muchas personas. ¿Cuántos dicen así? Sí, soy pastor. Si no fuera porque Dios me retiene a veces, podría haber hecho un desastre. Profanar la conciencia, entonces, como cuando se profana un templo, es hacer dentro del templo algo impuro, indigno del propósito del templo. Cuando nosotros profanamos nuestra conciencia, estamos haciendo algo que no quiere Dios que hagamos, pero igual lo hacemos y estamos contaminando y profanando. La Biblia dice que se puede cauterizar la conciencia. ¿Qué significa cauterizar? Significa quemar con un hierro muy caliente la piel o una herida. Ese lugar quemado ya no tiene más sensibilidad. Si te pusiste la vacuna esa que te ponían cuando eras chiquito, yo te ponía la vacuna acá en la pierna, ¿viste? Que te queda una aureola, te prendió la vacuna, decían, dependió, o en el brazo. Entonces, si te rascás ahí no tenés sensibilidad. Cauterizar la conciencia significa traspasar tantas veces los límites, hacer tantas veces lo que no debería haber hecho, escuche, que ya no me pesa, ya no me duele, ya no me lastima. Alguien dijo que la conciencia es como un triángulo con aristas muy agudas, ¿viste? Como esas pirámides, ¿viste? Que tienen aristas y que gira alrededor, gira dentro de nuestra alma. Y que nosotros la podemos ir lijando y lijando y lijando por nuestro comportamiento de tal manera que ya no nos duela la conciencia. Si no hay sensibilidad a lo que hiciste mal y lo seguís haciendo, mi hermano, es porque tenés cauterizada la conciencia. Termino con esto, volviendo al versículo del principio que dice que los que son hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Hay algo que distingue a esos hijos de Dios, hermanos. Son guiados por el Espíritu de Dios. La palabra guiados está en tiempo continuo, lo que debería haber sido traducido como los hijos de Dios son los que continuamente son guiados por el Espíritu de Dios. No es una sola oportunidad en la que necesitamos la guía del Espíritu Santo, la necesitamos siempre. La palabra hijos ahí no se refiere a un niño, porque hay otra palabra griega para niño. Esta palabra significa hijo maduro. La madurez cristiana entonces se ve cuando el Espíritu Santo tiene el control de tu vida. Yo pienso, escúcheme, de cuántos errores me hubiese librado si hubiese pedido primero la guía del Espíritu Santo. Señor, ¿te parece bien esto que voy a hacer? ¿Estás contento con esto que voy a emprender? ¿Cuántas veces nos habrá hablado el Espíritu Santo? No lo hagas, no te metas, ni se te ocurra. ¿Cuántas veces? Y no le hicimos caso. Muchos sufrimos las consecuencias. Pero la madurez cristiana, cuando, mire, Jesús se bautiza a los 30 años. Y cuando se bautizó, se escuchó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, en otras palabras, miren a mi Hijo, qué contento estoy con Él. Pero estas palabras no eran solamente palabras que venían de parte del Padre en el bautismo de su Hijo. Cualquier padre que tenía un hijo de 30 años, cuando cumplía 30 años, lo llevaba a los ancianos en la puerta de la ciudad, donde se hacían los negocios, donde se gobernaba. Los gobernantes estaban en la puerta de la ciudad. Y llevaban a su hijo de 30 y le decían, hermanos, este es mi hijo, mi amado. Yo estoy muy contento con él. ¿Sabe qué significaban esas palabras? Mi hijo, a partir de ahora, está a cargo. Cuando la voz de Dios se escuchó en el bautismo de Jesús, ¿sabe qué dijeron? Muchachos, a partir de ahora Él está a cargo. Y Dios quiere hijos maduros.
como la plenitud, dice San Pablo, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál era la plenitud de Cristo? Los 30. Un muchacho ya que no tenía 12, que no tenía 17, no era un adolescente inmaduro. Era un muchacho que ya había pasado la adolescencia, que ya había pasado la niñez, que no hacía pataletas como los chicos chiquitos, que no hacía berrinches porque no le gustaba algo. A mí esta iglesia no me gusta, así que me voy. El pastor me miró medio feo, así que no vengo más. No me dieron lo que yo esperaba, me voy a buscar otra iglesia. Chicos, niños. Yo con eso no estoy de acuerdo, con que le hablar en lengua, no, a mí eso no me gusta, me voy de la iglesia. Niños. La ofrenda, también hay que ofrendar. No, yo no quiero saber nada. Diezmo, ni lo esperen de mí el diezmo. Niños. Pero cuando nosotros recibimos lo de la palabra de Dios, cuando recibimos lo que Dios nos quiere dar, y somos guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, somos hijos maduros. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Termino que la palabra guiar es un aliento del Espíritu Santo a seguir adelante, a levantarse, a moverse. Jesús usó esta palabra muchas veces cuando le decía al discípulo, vámonos de aquí. Muchas veces Jesús le decía al discípulo, vamos, levántense, vámonos de acá. Vamos a otras aldeas. Levántense, vamos a otros lugares porque yo para esto he venido, para anunciar el Evangelio a todas las aldeas de Israel. Son esas palabras, guiar significa vamos, adelante, sigue, no te detengas. Esa es la palabra guiados por el Espíritu Santo. Es decir, vamos todavía, hay mucho por hacer y yo te voy a guiar para que llegues al lugar que pensé para vos. Así que toma este desafío que te da el Espíritu en esta mañana. Seguí adelante, déjate guiar, déjate conducir. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. Lo que significa la palabra conducido significa empujado violentamente. ¿Quién quiere ir al desierto a no comer durante 40 días? Al desierto. Sin embargo, el Espíritu lo empujó y le dijo, necesitamos que vayas al desierto y estés ayunando 40 días porque se te viene un ministerio tremendo de 3 años y tenés que estar ayunando. Y allí estuvo sin comer durante 40 días y siendo tentado por el diablo en todo tipo de tentaciones. Y dice la palabra de Dios que cuando terminó el desierto, volvió Jesús, dice la Biblia, del desierto en el poder del Espíritu Santo. Déjese guiar aunque sea el desierto, hermano. Déjese guiar en los momentos difíciles de escasez. No se queje. Permite que el Espíritu Santo le diga por qué está pasando lo que está pasando. Y por qué llegó hasta aquí en esas condiciones. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ponernos de pie en esta mañana.